¿Cómo se organizaron los países asiáticos tras el término de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo logró triunfar el comunismo en China? ¿Qué sucedió con los nacionalistas chinos tras el triunfo de los comunistas? Consecuencias de la guerra en Oriente. En Oriente, el ejército estadounidense ocupó el territorio japonés y los estadounidenses establecieron un control administrativo sobre Japón y sus territorios coloniales, mientras que en China los comunistas lograban imponerse sobre las fuerzas nacionalistas, y en Corea se producía una violenta guerra civil que terminaría por proyectar el escenario de la Guerra Fría al interior de la península coreana. Japón fue uno de los principales países derrotados en la guerra. A la pérdida de millones de vidas humanas y la devastación material derivada de los bombardeos ejecutados sobre algunas de sus principales ciudades, se sumó la pérdida de sus colonias y el retorno al archipiélago de millones de japoneses que habían emigrado en funciones de colonización. Los líderes de guerra japoneses fueron juzgados en un tribunal militar, resultando varios de ellos condenados a muerte, mientras que las tropas del ejército estadounidense tomaban el control del país. Los estadounidenses establecieron un control administrativo total sobre Japón, encaminando el país hacia una democracia liberal basada en la separación de los poderes del Estado, y hacia la adopción de una economía capitalista, a través de la cual el país lograría crecer aceleradamente y reconstruir sus infraestructuras. China quedó también devastada después de varios años de ocupación japonesa y de una guerra contra los japoneses realizada en territorio chino. El país reclamó inmediatamente la soberanía sobre la isla de Taiwán y el archipiélago contiguo a ella, conocido en castellano como las Islas Pescadores. Pronto se reanudó el conflicto que desde hacía años habían estado sosteniendo las fuerzas contrapuestas de nacionalistas y comunistas, sucediéndose disturbios en gran parte de su territorio. El continuo avance de las fuerzas comunistas llevó a su victoria contra las fuerzas nacionalistas en el año 1949, obligando a estas últimas a replegarse en la isla de Taiwán, mientras que los comunistas proclamaron el nacimiento de la República Popular China, sobre todo su territorio continental. Un líder guerrero comunista llamado Mao Zedong fue elegido presidente de la nueva República Comunista China, pero el país no fue inicialmente admitido como miembro de la Organización de Naciones Unidas, ONU, desatando la ira de los soviéticos. La península de Corea, arrebatada del control japonés, fue dividida por las potencias aliadas en dos mitades, quedando la parte norte sujeta al control de la Unión Soviética y la parte sur sujeta al control de los Estados Unidos. La línea divisoria se estableció en el paralelo 38. En la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte, los soviéticos delegaron el poder en un líder guerrillero antijaponés y comunista llamado Kim Il-sung, mientras que en la República de Corea, más conocida como Corea del Sur, la administración norteamericana designó a un político que había huido al exilio llamado Syngman Rhee como presidente. Pronto comenzaron las negociaciones para una eventual reunificación de la península, pero la sucesión de escaramuzas en la frontera fue avivando las tensiones entre ambas repúblicas. En el mes de junio del año 1950 y arguyendo una agresión desde su vecina del sur, Corea del Norte invadió a Corea del Sur, desatando la Guerra de Corea. Corea del Norte logró avanzar y acorralar a sus rivales en el extremo sur de la península. Pronto acudieron los Estados Unidos en apoyo de Corea del Sur, que contó además con el cuestionado respaldo de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que avaló el uso de las armas, logrando hacer retroceder a los invasores hacia la frontera del paralelo 38. Entonces se involucró el ejército de la victoriosa China comunista y la Unión Soviética, que envió armas a los norcoreanos. El conflicto entró en una etapa de estancamiento, donde ninguno de los dos bandos logró realizar avances significativos, mientras que se multiplicaban los muertos de ambos bandos y se contabilizaban un aproximado de 3 millones de víctimas fatales en un periodo de 3 años. En el año 1953 el conflicto terminó con la firma de un armisticio, que restableció la frontera en el paralelo 38 y estableció una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho a lo largo de toda la frontera. Ambos bandos se declararon vencedores de la contienda.